Camila, que es quien está coordinando, moderando y armando hoy, y empecé yo en lugar de Marcos. Pequeño resumen acotado a esto, Marcos me hizo jugar al piedra, papel y tijera, le gané, y eso es lo que motivó que yo empiece. Yo lo que traté de decir hasta este momento era que era importante ver que cada uno hablaba desde el lugar en el cual estaba formado, que en el campo del juego no era un campo exclusivo de la recreación ni de la educación, que en general los tres autores que elegimos son Johan Huizinga, Roger Calois y Graciela Scheines de Argentina, pero que hay muchos otros autores muy relevantes, como Sutton Smith, como Brugger, y en el caso de Argentina, como Carolina Dweck, Noelia Enris y Daniela Pellegrinelli, que estaba en este momento conectada con nosotros. En ese sentido, la idea de poder pensar el juego, articulado con lo que habíamos dicho el lunes, nos aparecía como una cuestión clave, que era poder ver que el juego puede servir para reforzar el ocio, o sea, para ser contrafuncional a la función central, que es la del trabajo, y en ese sentido quedar en un esquema donde el juego tiene sentido para sostener de alguna manera el ocio burgués como la estrategia central de la diversión, ¿no? O sea, aburrimiento, diversión, y la diversión básicamente es desde una actividad jugada que se suele denominar juego, o también estaba la posición de Frederick Monet en Psicosociología del Tiempo Libre, que aunque es un libro viejo y una ponencia vieja, nos sirve mucho como categoría, en el cual él dice, ocio y tiempo libre son otra cosa, para ir a la libertad, el juego es la herramienta para pasar de la diversión a otra categoría que él la va a llamar recreación. Y en ese sentido es en el cual yo estaba en ese momento tratando de explicar que juego se utilizaba para los dos conceptos. Y que era importante ver algo que había traído Noelia Enris, que era poder plantear que algo es juego cuando el sujeto, el jugador, el recreando, la persona que está en esa trama, es el que dice que es juego, si no, no lo es, claramente. Y esto ella lo hizo a partir de su trabajo con las comunidades guaraníes durante muchísimos años, que son su tesis y gran parte de sus textos escritos. Es una autora muy interesante, Noelia, y ella plantea esto con mucha claridad, para poder diferenciar qué es juego de vida cotidiana. Entonces, y acá volvemos a lo que hablábamos el lunes, en ese sentido a mí me parecía interesante una pregunta respecto a ¿por qué será que nos llegan todo el tiempo baterías de juegos para hacer en estos tiempos de reclusión? ¿Por qué se utiliza como sinónimo juego de diversión, cuando en realidad el juego podría ser otra cosa y podría ser una estrategia, un camino, una trama para construir libertad? Y solo lo que nos llega es un kit de juegos, parafraseando a nuestro gran autor cordobés Marcos Grifa. Un kit. ¿Por qué llega el kit? Y entonces yo, que me cuesta mucho articular y que soy muy desordenado, me encontré con un gran regalo de cumpleaños de mis hijos. Un gran regalo de cumpleaños de mis hijos. Gran regalo, ¿no? ¿Qué es Byung-Chul Han? Para los que están más cerca de mí, ya saben que estoy insoportable con Byung-Chul Han desde hace bastante tiempo, ¿no? Chul Han es un coreano que vive en Alemania, filósofo, y que ha investigado mucho la sociedad en la cual estamos, y tiene muchos libros, una producción teórica muy grande. Capaz de los dos autores que viven en Europa más interesantes para mí en este momento para ayudarnos a pensar, Byung-Chul Han y David Le Breton. Byung-Chul Han lo que dice es, en La sociedad del cansancio, él plantea con mucha claridad cómo en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, o la que vivíamos antes de este confinamiento, no sabemos, el capitalismo había logrado un nivel de reclusión y un nivel de cansancio como eje de la existencia, donde las personas se sometían a sí mismos, donde se había superado el modelo marxista de ese análisis en el cual la opresión era generada por la hegemonía, sino que ya no hacía falta esa hegemonía para generar esa opresión, sino que se habían armado herramientas subjetivas, se habían construido herramientas subjetivas por las cuales los sujetos se sometían solos. Y se sometían solos, se reutilizaban solos y utilizaban las herramientas tecnológicas como una herramienta de opresión profunda.
Y entonces ahí, y miren qué milagro prácticamente, al final del libro, cuando él dice, bueno, este es el territorio en el cual estamos, el territorio en el cual yo veo, ¿cómo salimos de acá? ¿Cómo construimos un tiempo distinto? Él que no leyó a Monet, que no sabe lo que es la recreación, que es muy lindo el artículo que escribió hace 3 días en el diario El País, que habla del coronavirus, un tipo que está en otra, nada que ver con nosotros. Y Chulhan lo que dice es, la herramienta es el juego, la estrategia es el juego, la forma y el matiz es el juego. Y él que no leyó a Huizinga, dice, habría que buscar en esa trama qué particular tiene esto para poder en este entramado mover. Y ahí me parece que hay algo interesante de lo que se llama el tiempo sublime, porque sí me parece que, como dice Daniela Pellegrinelli muy sistemáticamente, no es cuestión de traer los juguetes y el juego solamente desde el lugar de la nostalgia, solamente desde el lugar de lo idílico de la infancia. Y desde esa lógica, o algo de esa lógica, y ahora ella lo dirá cuando hable, hay mucho del guión y montaje de cuando se construyó el Museo del Juguete de San Isidro, provincia de Buenos Aires, que ella dirigió, que fue la curadora. En las ideas de pensar al niño como sujeto de derecho, aparece algo muy relevante, muy importante, que tiene que ver con poder pensar, con poder pensar en esta categoría. Y acá me parece que, para cerrar por ahora, me parece que hay algo que nos puede ayudar mucho, digamos, ¿no? Que es, ¿para qué es el juego? ¿Cuál es el sentido profundo que tiene? ¿Cuál es la trama de densidad que tiene? ¿Es solamente para caer en un lugar idílico, soñado de felicidad y volver? ¿O es condición necesaria para poder profundizar una construcción hacia la libertad? O hacia el tiempo libre, diríamos nosotros en este campo. Y acá es donde me parece que entra la tensión, por lo menos presentarla, entre lúdica y juego, ¿no? Esa tensión que también desarrollan Lema y Machado en su libro de Uruguay, capítulo 2, donde ellos diseñan y pueden separar qué es lúdica y de juego, porque la lúdica es algo más amplio que el juego. La lúdica es una intensidad mayor que el juego, pero el campo del juego tiene que poder delimitarse de alguna manera. Y es un campo que toma la antropología, la sociología, la psicología, la estética, la historia, que toma las ciencias sociales. No es un campo que nos pertenece exclusivamente a quienes, como práctica concreta, es nuestra herramienta principal, la recreación. Como práctica concreta es una de las herramientas que tenemos, la animación sociocultural europea. Y no es casual, y cierro con esto, de que sea un no tema, de que los autores sean autores malditos. La tumba de Johann Huizinga estaba abandonada. Rector de la Universidad de Leiden, quien funda el campo. Roger Caillois es olvidado. Graciela Jaynes no es reeditada y olvidada en Argentina. Noelia Enris, Daniela Pellegrinelli, Carolina Dueck, Lalo Soto, Víctor Pavía, por nombrar algunos de los autores centrales de Argentina, tienen poco desarrollo. Sutton Smith no fue traducido al castellano. 100 libros producidos. Entonces, ahí yo creo de que se habla mucho del juego cuando el juego no tiene densidad. O sea, se pretende utilizar el juego como una herramienta, por ejemplo, los educadores, para entrar en la pedagogía y hacer más divertido la acción concreta de enseñar matemática y juego, cualquier cosa. Y ahí viene la categoría de Caillois de falso juego, de nombrar juego cosas que no lo son. Y por otro lado, me parece que justamente tiene el potencial, y por eso se pretende guardarlo, por eso se pretende menoscabarlo, tiene el potencial transformador, revolucionario, subversivo, de poder modificar cuestiones centrales, de poder salir del falso juego para poder hacer acciones concretas en la transformación de realidad, de posicionarlo de una manera, no alienada, diciendo juego a cualquier cosa todo el tiempo,
sino el juego es una herramienta para que mi práctica concreta de vida, de mi propia vida cotidiana, pueda buscar forma de transformarla para mí, para mi entorno, para mi comunidad. Y ahí yo siempre traigo el ejemplo del Cujuca del Abasto, Guillermo Castañeda y el colectivo de Cujuca, que se reprodujo por toda América Latina. Y ahí debería mostrar los cabildos de juego y cultura. Y ahí debería mostrar los dispositivos que tenía bajo la coordinación de Daniela Pellegrineri el Museo del Juguete, con técnicos en recreación a cargo, entre muchos otros. Nombro 3 que me parecen que son pertinentes para mí. Para cerrar, Fabián Vila, tenés abierto el micrófono. Bueno, para recordar a la tenés que gente cerrar tu micrófono. A la gente que se está agregando, que cierre el micrófono. Algunos están preguntando cómo es abajo a la izquierda en mi caso, o arriba a la derecha, supongo, en otros. Y también preguntaron cómo se llama el libro que nombraste recién, el que mostraste, Ramiro. El libro se llama La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, ahora lo escribimos, que es un libro que toda la producción de Chul Han la publicó una editorial de Barcelona que se llama Herder. Ahora lo escribo yo cuando termino de hablar, pero para cerrar, es interesantísimo ver cómo el juego, también hay un debate con el falso juego, que aparentemente es parecido, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y ahora lo presento y lo dejo cerrado ahí. ¿Qué es el deporte? El deporte, que es una industria, el deporte que es el doping, el deporte que es la trampa, el deporte que es la profesionalización, que es el dinero, el deporte que cuando todo estaba cerrado, recién ayer el Comité Olímpico suspendió Japón 2020, el deporte no es un juego. El deporte profesional no tiene nada que ver con el juego, no entra en esa categoría. El deporte, en todo caso, es algo que sirve para que las masas disfruten, algo lo que nos convoca de alguna manera, algo que tiene que ver con la cultura del siglo XX y XXI, pero no tiene nada que ver con la lógica del juego. Cuanto más deporte hay, es la hipótesis central que yo propongo siempre, menos juego hay. Cuanto más deporte hay, menos lúdica hay. Cuanto más deporte hay más negocio. Por eso, cuando yo llegué a Barcelona, mi hijo Nahuel, con 15 años, me miró y me dijo: papá, no quiero Gaudí, no quiero nada, llévame a ver a Messi. Vamos a ver a Messi. Porque hay una marca registrada de época donde el deporte se constituye como algo central de la cultura. Y en ese sentido, no para discutir el deporte, es donde digo, el juego es potencialmente así como el deporte profesional es funcional al capitalismo, es funcional a este orden de reproducción, de dominación, de desastroso que contamina, lo que ya todos sabemos. El juego tiene la potestad y la posibilidad de ser algo tremendamente disruptivo, de ser una herramienta fantástica para la transformación y para la subversión, y para construir un tiempo de subversión. Individualmente, o sea, para los sujetos, grupalmente, institucionalmente y para las comunidades. Y en ese sentido es donde yo traía esos ejemplos y podríamos ver otros, pero me parece que por el tiempo estoy más que pasado, así que... Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Yo quería agregar algo antes de pasar a que hable Marcos. Quería comentarles una charla TED que vi sobre el juego de un compañero y colega técnico en recreación, Agustín Manzanel. Se llama A tomarse el juego en serio. Es una charla TED que dio en Puerto Madryn, creo que el año pasado o el anterior. Y bueno, él habla un poco sobre el juego como generador de espacios y encuentro, y yo ahora hago esta pregunta y este interrogante de hoy en día, todo el mundo en cuarentena, ¿qué pasa con estos juegos generadores de espacio y encuentro que ahora no nos permiten encontrarnos? Él habla sobre el juego como movilizador político, como espacio de vínculos, que también, repito, ahora está como difícil desde ese lugar, y habla del jugar como el camino a la libertad, cosa que ahora también nos está fluctuando desde otro lado, entonces lo tiro como interrogante para ver desde qué lugar buscamos una nueva creatividad para el jugar, la lúdica y demás. Ahora, si quieren, la escribo. Dicen que Mansa está conectada a esta charla, así que después si quiere hablar Mansa. Otra cosa que quería decir es que están haciendo muchas
preguntas en el chat, está buenísimo, pero también si quieren guárdense algunas porque es muy difícil leer a todos, así que se pueden guardar algunas cosas y después vamos a dar lugar a las preguntas, quédense tranquilos. Bueno, sin más, le doy lugar a Marcos para que hable un poco. Marcos. Marcos Grifa, ¿estás ahí? Ahora sí. Marcos. Sí. Ahora sí. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te Hola. escucha. Si querés, presentate también y empezá la charla. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito retomando lo que presentaba Ramiro, además dando la bienvenida también a muchos compañeros y compañeras que se van sumando. Recién nombraba a Mansa. Jugamos con Perdón, Marcos, te Ramiro, interrumpo, el Nación Popular, los compañeros de la jugandera, y ahí sí. están pidiendo que hables un poco más fuerte, que no se te escucha bien. Y te Bien, ahí repito está. si podés presentarte para saber quién sos. Bien, bueno. ¿Ahí se me escucha un poco mejor? ¿Sí? Bien. Mi nombre es Marcos Grifa, santafesino cordobés, podríamos decir. Trabajo en la Universidad Provincial de Córdoba y en organizaciones sociales de Córdoba y el Gran Córdoba. Vengo del campo de la recreación y de la antropología. Un poco por ahí va mi presentación. La vez pasada me presentaron como murguero, por lo cual orgullosamente reivindico esa condición también. Y estaba dando la bienvenida a muchos compañeros y compañeras que veía que se estaban sumando. Recién nombrabas a Mansa, los compañeros de la jugandera también me habían dicho que seguramente sí, y Mansa con la jugandera andan tramando algunas cosas. Con el juego de la jugandera jugamos para iniciar esta tertulia con Ramiro, que me ganó 2-0 al piedra, papel, tijera, pero recién veía ahí también que estaba Fabián, y que estaba Lucho, y que había, bueno, mucha gente, Marina, ahí también, que la estoy viendo, mucha gente con las cuales algunos nos vemos un poquito más seguido, otros no tanto, pero nos vamos cruzando en algunos espacios, como es el foro permanente de tiempo libre y recreación, por ejemplo, que sería bueno en algún momento poder conversar sobre o presentar y conversar sobre la existencia de ese foro de intercambio que es muy interesante. La vez pasada, el lunes pasado, traía unos cartelitos para ordenar la presentación. Hoy traje otra cosa, hoy traje un dado para poder que el azar vaya marcando por dónde va a ir nuestra presentación también. Pero la vez pasada, para retomar un poco desde ahí, uno de los cartelitos decía qué lo que, intentando, recuperando un modismo cordobés, intentando pensar un poco en qué entendemos por ocio, qué entendemos por tiempo libre. De eso iba la tertulia del lunes pasado. Por otro lado, el segundo ahí que lo ha recuperado Ramiro, para poder pensar que ahí nos puede vincular algunas cuestiones que sería bueno conversar hoy en torno al juego. Por otro lado, decíamos en un cartelito que Lalo Soto tiene razón, cuando problematizaba un poco en torno a la noción de tiempo libre, y traía ahí un titular de un diario que decía: Noruega, las exitosas cárceles donde los presos hacen deporte y tienen Marcos, tiempo libre. não se está a ouvir bem. ¿No? Llega un poco tarde algunas cosas, pero yo creo que con paciencia. Ok. Bien, voy capaz un poco más lento también. Sí, un poco más lento porque creo que tu Wi-Fi quizás no funciona muy bien, porque se corta. Bien, voy un poco más lento porque además hablo rápido, y si a eso le sumamos la precariedad del Wi-Fi y de mi manejo tecnológico, estamos mejor. Había un cuarto cartel que decía ayúdanos Fromm, y traíamos el miedo a la libertad de Erich Fromm también, para auxiliarnos un poco a pensar
en este tiempo. Y después 2 últimos carteles. Uno era el adentro está roto, ¿sí? Cada día que pasa, el adentro pareciera romperse un poco más. ¿Cómo pensar entonces el encierro con un adentro que está roto, que está golpeado? Decíamos cómo poder pensar en términos de clase también esta situación de cuarentena, de aislamiento. Y por el último cartel era pongan música. Recuperaba lo que en algún momento dijo Sergio Maldonado en circunstancias de la desaparición y muerte de su hermano Santiago. Le había dicho a los medios, si no tienen nada para decir, pongan música. Me parecía que también esto del poner música puede ser un elemento interesante para parar la pelota y para pensar un poquito más. Esos fueron los 6 carteles. Hoy les traje un dado. Ya voy a jugar el dado, voy a tirar el dado, y dependiendo lo que sale, la cara que sale, les voy a mostrar y vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Les parece? Sí, Marcos, yo te recomiendo que lo hagas todo más lento porque por lo menos yo te veo un poco pixelado. Así que si lo puedes hacer más lento cuando muestres los dados, mejor. Bien. Tiro. Más allá del juego. Marcos, cerraste tu micrófono, no se te escucha. No, está abierto. Está abierto. Más allá del juego. Me preguntaba, más allá del juego, ¿qué? Porque tengo miedo, digamos, de que le demos vuelta a la cosa de tal manera que pareciera que hay un tipo de juego o que hay un tipo de control. Recién leía acá en uno de los chats, quería hablar sobre el control y más ahora que nunca, ahí Ana estaba planteando, y está buenísimo que lo recupera Kush, inclusive otro de los malditos, ¿sí? Filósofo, antropólogo de nuestra América. Más allá del juego, ¿qué? Podríamos preguntarnos. Ramiro recién planteaba lo de la lúdica, como aquello que escapa al juego, al menos al juego tal y como lo reconocemos culturalmente. ¿Sí? Lo lúdico quizás siempre es algo que se está escapando. Ya lo decía Huizinga también, que él iba a entrar en un terreno que le resultaba inasible, muy difícilmente de captar, y por eso se animaba a definir el juego. ¿Sí? Habrá que ver en la traducción de Huizinga si estaba definiendo al juego o al jugar. Pero hay algo de la ludicidad que se nos escapa. La vez pasada, el lunes pasado, un compañero, una compañera, ya no recuerdo, en el chat decía así, quizás no estamos intentando pensar lo que nos está pasando con categorías que ya no nos sirven. Y si no es el tiempo entonces de crear algunas categorías para pensar mejor aquello que estamos intentando pensar. Me parece que quizás con el juego algo de eso también nos está pasando. Recordaba cuando Ramiro estaba hablando un texto cortito de Leila Magallanes Pinto, de Brasil, donde habla de juego manipulado y juego auténtico. Hace un análisis sobre el juego manipulado, manipulador del capitalismo. Y hablaba del juego auténtico desde una perspectiva freiriana, pensando en un juego liberador, en un juego como práctica de la libertad. Recordaba ese texto que me resultó sumamente, es un texto viejo, pero me resultó sumamente interesante, pero también con los cuidados o la vigilancia que tenemos que tener, siempre presente de que no hay victorias ni derrotas definitivas. ¿Sí? No hay derrotas ni victorias definitivas. Una frase un tanto trillada, pero quizás nos viene bien volver a traerla. Nos viene bien traerla en tiempos de derrota y nos viene bien traerla en tiempos de victoria. ¿Sí?
en los últimos tiempos que le hemos pasado tan mal en la Argentina, ¿sí? Donde pareciera que el pesimismo nos invadía todo y sometía absolutamente todo. Perdón, Marcos, te Derrotas interrumpo. definitivas es sumamente importante. Hemos podido recomponer un poco la cosa en tiempos donde pareciera que estamos volviendo a transitar un camino de derechos, un camino de mayor inclusión, un camino de mayor justicia, ¿sí? También tenemos que tener los cuidados suficientes para no pensar o no creernos que historias definitivas. ¿Sí? Perdón, la historia Marcos, siempre está puesta en juego. Te interrumpo un segundo para avisar que quedan 8 minutos otra vez de esta conferencia, así que cuando se termine vamos todos a ingresar otra vez con el mismo link. Estamos todos acomodándonos a este nuevo sistema que es la virtualidad, así que vamos arriba. Y además, Ana, Marcos, continúa. el PRO viene siendo un problema para nosotros de hace un tiempo, así que seguramente vamos a ser capaces de ver cómo zafamos un poquito de eso, ¿sí? Y volvernos a encontrar. Así que no te hagas problema con eso, ¿sí? Bueno, le estaba diciendo, ojo con también, ¿no? Con embalarnos, ¿sí? Y envalentonarnos y creer que hay victorias también definitivas. Así como creemos que no hay derrotas definitivas, tampoco hay victorias definitivas. En esto entonces, más allá del juego, ¿qué? Hay algo que quizás no tenemos las categorías para poder pensar, las categorías conceptuales, que siempre son herramientas de donde pensar la cosa. Para eso nos sirven los conceptos, ¿no? Para poder entender mejor, aplicarlo, para poder entender mejor, ¿sí? Lo que nos pasa, lo que está haciendo de conversación en este caso. Por lo tanto, ahí nosotros en la Universidad Provincial de Córdoba tenemos un equipo de investigación de hace un tiempo ya, donde venimos desarrollando este concepto de lo lúdico, así que podemos también acercar algunas producciones a quienes quieran, desde la universidad, desde la Facultad de Educación Física y desde la Facultad de Educación en carreras que están vinculadas a psicopedagogía, electricidad, la pedagogía social, etcétera, etcétera. Estamos pensando o estamos observando, mirando, intentando comprender lo lúdico en contextos de encierro, lo lúdico en contextos escolares, lo lúdico en contextos comunitarios, ¿sí? Así que hay ahí algunas pistas por donde pensar. Voy a volver a tirar el dado. Dale, te queda un ratito y ya cerramos y además quedan 5 minutos de esta conferencia. Bien. ¿Qué dice? Pasatiempistas. Pareciera que nos estamos especializando en ser pasatiempistas. Un poco la crítica que traíamos de la tertulia anterior. Hay un texto de Emiliano Gea que sistematiza o reflexiona en torno a una experiencia, es un texto viejo también, creo que es de los 90, me parece, reflexiona sobre una experiencia de un programa en Ciudad de Buenos Aires que se llama Barrios en Juego. Y Emiliano Gea, retomando algunas categorías o algunas ideas de Pablo Weichmann, piensa en 3 categorías de prácticas. Por un lado, prácticas pasatiempistas. Por otro lado, prácticas instrumentalistas. Y por otro lado, prácticas para la libertad y la autonomía. Quizás esas categorías pueden ser interesantes para recuperarlas, ¿sí? Y para tenerlas ahí también cerquita, para poder pensar un poco desde dónde actuamos también nosotros los recreadores, recreólogos, animadores, educadores, en fin, ¿sí? Les muestro nada más las otras caras del dado, que las caras del dado, recién hemos jugado con el azar, pero bueno, nos permiten también algunas otras consideraciones. 30 sin 31. Hay un texto, un librito de la Universidad de la República del Uruguay, Ludicidad y Creatividad. Ahí Ramiro tiene un artículo, nosotros hemos escrito también uno de la universidad.
Ahí la pero gente está pidiendo que compartas todo eso al chat después, los estudios del grupo de la universidad. ahí lo vamos a poner después, ahí lo vamos a poner después. Lo interesante de esto, el año pasado se cumplieron 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero llamativamente o no tanto, hay artículos, investigaciones, donde los 30 años de la Convención Internacional dan cuenta de que el artículo 31 de la Convención, el que hace referencia al derecho al juego, sigue siendo un derecho negado para las grandes mayorías, ¿sí?, de la población. Es interesante poder pensar, entonces, informes de estados, ¿sí?, que dan cuenta de que le están dando poca importancia o que están tomando poco en sus políticas públicas el derecho al juego. Lo están negando, invisibilizando, y me parece que una de las tertulias tiene que ver con políticas públicas y recreación, y allí podríamos Es la próxima tertulia. desarrollar un poco más eso. Ya termino, Bueno, Cami, ¿eh? Sí, Ya termino. antes de que se La termine, otra es juego libre. quedan Me 2 sigue minutos la y atención. medio, ¿eh? Cuando se termine, quiero aclarar, volvemos a retomar la conferencia y ahora sí podemos hacer todas las preguntas y armar el debate. Gracias, Cami, ahí. Esta otra cara decía juego libre. ¿Sí? Me sigue llamando la atención y nos sigue llamando la atención a compañeros con los cuales compartimos el en torno al juego, de que se sigue hablando de juego libre. Se lo decía Ramiro el otro día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juego libre? ¿Hay algo que se puede llamar juego no libre? Es como muy raro que todavía sigamos pensando en una categoría que dé cuenta de la libertad en el juego. Entiendo que hay algunos colectivos hoy que vienen planteando juegos libres, infancias libres, con un desarrollo, digamos, donde intentan cuestionar algunas pautas culturales que están muy arraigadas en el juego. Ahora, la categoría como juego libre, poniendo, digamos, en consideración lo de la libertad en el juego, entraría en contradicción con la premisa o la definición de Huizinga cuando habla de que el juego es una acción libre, ¿sí? Por lo tanto, ¿podríamos hablar de un juego no libre? Yo la verdad que no sé, quizás sea más conveniente hablar de un juego espontáneo, quizás otras categorías, pero no poner allí, al menos, en una categoría juego libre, o al menos para poder conversarlo un poco más. La otra cara, la memoria en juego. Ayer fue 24 de marzo y quisiera, tomándome un par de segundos, nombrar a 12 compañeros y compañeras secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado y que han participado activamente de experiencias de recreación organizada en Córdoba en los años 60 y 70. En grupos Scout, en Kinder Club. Es un artículo y una investigación que venimos haciendo. Ahí Julia Yerlero le íbamos a acercar para una de sus publicaciones que va a estar sacando dentro de poco. Íbamos a acercar un artículo que tiene que ver con esto. Experiencias de recreación organizada en Córdoba atravesadas por el terrorismo de Estado. Y quisiera nombrarlo, porque dice Galeano que quien nombra llama, y quiero llamarlos y convocarlos también a esos compañeros a esta conversación. Ramiro Bustillo, David Colman. Cómo aparece el juego en estos tiempos que corren en todo el mundo, y un poco citando a Jeynes, en el libro de Juegos Inocentes, Juegos Terribles, que bueno, es un libro que sacó también Espíritu Guerrero, que ella habla de que no hay juegos sin reglas, y digo, ahora en estos tiempos como hay que cambiar un poco las reglas también, ¿no? Porque habla del juego que va del caos al orden, ¿no? Como si este orden fuera un orden lúdico sobre el caos. Entonces mi interrogante ahora, hoy, es como si hoy la vida es un caos para todo el mundo, porque no hay nadie que se esté salvando de este caos. ¿Cuál sería el orden, ¿no? Pensándolo desde la lúdica. Si la vida es un caos, entonces ¿cuál es el orden lúdico que nosotros como educadores y educadoras podemos llegar a plantearnos? ¿Cómo reivindicamos este concepto del juego en este contexto que nos encierra literalmente a todos? Entonces, como buscar otro método nuevo del juego y otra creatividad nueva. Así que, bueno, un poco hasta ahí mi aporte, que estuve pensando un poco,
Y ahora le voy a dar la palabra a Daniela Peregrinelli, si es que está por aquí, y para que se presente y pueda decir algo, y ya después arrancamos con las preguntas y el debate. Muchas gracias, Daniela, si estás ahí. Bueno, y ahí gritan si está el Mansa también, que es de la charla TED. Hola, Dani. ¿Cómo están? Bueno, gracias. Bueno, hola a todos que están ahí. La verdad, bueno, son muchos temas, es como muchísimo, se abrió para muchos lados. Me parece complejo así aportar, pero yo no vengo de la recreación, vengo de la educación y de la gestión cultural. O sea, mi tarea principal ha sido desarrollar proyectos lúdicos, y ahí me parece que es cuando lo teórico toma una entidad de la práctica concreta, porque el problema es un poco que estamos todo el tiempo oscilando en una, bueno, como en la teoría como lo conceptual del juego. Entonces, por un lado decimos, tomamos ideas desde la antropología, desde Enris, que dice, bueno, el juego es juego si la persona que está jugando lo nombra así. Pero por otro lado hablamos de una idealización del juego, el juego en Huizinga, por ejemplo, el juego como una idealidad, el juego que lleva a la libertad, y esas dos cuestiones parecen contradictorias en un punto, porque en realidad si aceptamos que el juego, que es juego, todo lo que la persona dice que es juego, y bueno, aunque a mí no me guste, el juego para enseñar matemática también es juego, si alguien dice estoy jugando. Entonces me parece que cuando operamos desde ciertos campos, por ejemplo, desde la política, ahí sí elegimos desde dónde vamos a pensar el juego, y hacemos un recorte, que es un recorte arbitrario, que tiene que ver con nuestra posición ideológica, y decimos, bueno, para mí, o para este equipo, para este grupo, para este momento, para este contexto, el juego va a ser esto. Y desde este lugar voy a construir una política, ¿no? Entonces yo puedo pensar, se nombró el Museo del Juguete, desde el Museo del Juguete de San Isidro, el juego va a ser la garantía de un derecho. Ese recorte permite armar esa institución, pero puedo pensarlo desde otra forma, en otro contexto. Si tengo en cuenta eso, ¿no? También puedo posicionarme desde lo ideológico y para siempre, es decir, bueno, para mí desde mi posición ideológica el juego es esto, y desde ahí opero en todos los campos en los que yo me muevo. Porque en realidad tratar de pensar que el juego es una sola cosa, es una práctica social que tiene muchas maneras de ser vistas, según las culturas y según los enfoques y según los contextos, y seguramente con algunas de esas formas estamos más de acuerdo que con otras, eso desde ya. Y después me preguntaba qué era lo de la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad en el juego? ¿Por qué el juego llevaría a la libertad? En un punto, el juego existe cuando hay un acuerdo. O sea, si no hay un acuerdo de jugar, no hay juego para mí. O sea, yo decido que voy a jugar con otro y digo, dale qué, o digo, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a aquello, o me pongo a jugar un juego de tablero que ya tiene sus reglas, o pongo las reglas, pero solo existe ese juego si los 2, o 3, o 10, o los que jueguen, aceptan que así va a ser el juego, porque justamente cuando ese acuerdo se rompe, el juego desaparece, o en todo caso hay que inventar otro juego, o hay que replantear el acuerdo. Eso es como eso es el contrato social para mí, ¿no? De hecho, es lo que estamos viviendo. Eso. Acordamos como sociedad no movernos de nuestras casas. Algunos se mueven igual, rompen el acuerdo. O sea que para mí hay un paralelo interesante entre lo que pasa con el acuerdo social y el acuerdo en el juego. Por eso el juego me interesa como modelo social para la gestión política de los espacios para niños, para sus familias, porque creo que funciona como un ensayo, digamos, de social. Entonces no sé si pensarlo para la libertad, porque la única libertad que uno tiene ahí es acordar el pacto. O sea, es verdad que ese pacto tiene que ser desde una
supuesta libertad, pero sabemos que nuestra libertad para tomar decisiones es una libertad acotada enormemente, ¿no? Entiendo que esa libertad está pensada en un plano político casi utópico, pero cuando estás trabajando en la gestión de un proyecto, o para mí, yo lo veo así, en la gestión de un proyecto, esas cosas tienen que tomar una carnadura, o sea, ¿cómo tiene que ser la libertad en ese proyecto, en ese juego que va a ser desarrollado de tal hora, en tal espacio, con tantas personas? O sea, ¿cómo yo voy a armar eso? No en el campo de las ideas, sino en la realidad, y ahí es cuando los elementos mínimos de ese proyecto se vuelven importantes, que van desde cómo organizo la actividad, cómo hablo a las personas, cierro o abro la puerta, no sé, pongo tal imagen o pongo tal otra. En eso, para mí, en esos pequeños detalles, se juega lo político del juego. Y me cuesta bastante pensarlo idealistamente, digamos, la verdad, ¿no? Acá leo ludicidad y creatividad, libertad y libertad condicionada. Bueno, creo que de todo eso viene la idea de juego libre. La idea de juego libre es un concepto que viene de la educación y que se diferencia de otro tipo de juego, que es el juego guiado por el docente. Son conceptos que circulan porque existen, digamos, en distintos campos, porque justamente, como dijo Ramiro al principio, el juego es una práctica que está analizada por distintos campos. Creo que eso es básicamente, bueno, hay muchísimas más cosas, pero no... Bueno, si querés, Dani, primero es muchas demasiado. gracias. Claro, no, podemos dar lugar a las preguntas y de última... Claro, me parece mejor, sí, me parece mejor. Bueno, primero agradecerte a vos y recordarles a todos que si apretan donde participantes, a un costadito, tiene como para levantar la mano virtual, ahora toda la virtualidad. Igualmente yo tengo anotadas algunas preguntas que fueron haciendo, y una vez que yo les diga si quieren hablar, pueden habilitar el micrófono y hacer preguntas o reflexiones o lo que cada uno quiera. Acá Mario Biché hizo una pregunta. Entonces, en el encierro, ¿qué estamos haciendo juego o vida cotidiana? Entonces, en el encierro, ¿estamos haciendo juego o vida cotidiana? No sé si Mario quiere hablar o decir algo. Sí, bueno, saludaros a todos desde Valencia. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que desde España vemos, o desde Europa vemos estas teorías del juego con otra perspectiva. Pero sí que es verdad que coincido con Ramiro en muchos de los planteamientos y con Marcos que nos han hecho. Entonces, mi duda es, ¿estamos jugando porque tenemos que ocupar el tiempo, porque tenemos que dejar el aburrimiento? ¿Estamos haciendo vida cotidiana y en ese sentido realizamos actividades que le llamamos lúdicas y que nos están permitiendo mantener relaciones, están permitiendo mantener proyectos? Es una duda que dejo en el aire. Lo que me sugiere. Gracias. Bueno, gracias a ti. El Chino preguntó por qué debería tener un fin en particular el juego. No sé si quiere decir algo el Chino. Acá me dice que Juan Camilo levantó la mano. Juan Camilo de Colombia, si quiere hablar. Y Maricel también ha levantado la mano. Vale, Hola, después... ¿me escuchan ahí? Sí, hola Camilo. Hola, ¿qué tal? Vale, la pregunta es para Ramiro, porque lo habló un poco como a modo de experiencia, pero sé que los que no somos argentinos no nos queda muy claro, y es el concepto de Cujuca. Entonces, si nos puede explicar un poco el tema de cómo funciona el Cujuca, qué es exactamente, como para los que no vivimos en esa parte del planeta, pues lo podamos comprender un poco mejor, ¿vale? Bueno, si querés lo cuento yo, no sé dónde está Ramiro. El Cujuca es la cumbre de juegos callejeros que la
organiza la Casona de Humahuaca, que es un centro cultural, bar, donde se hacen talleres de recreación y psicodrama, y el Cujuca se hace una vez al año, si no me equivoco, y es para recuperar los espacios callejeros y los juegos callejeros en la calle. Ahí están poniendo el nombre, la dirección de la Casona Humahuaca, la organización y algunos videos de YouTube. Yo agregaría, Camila, a eso que dijiste, Agregue. dos cosas que me parece que son por importantes, que es una práctica gratuita, o sea, es una práctica que aquellos que la deciden llevar adelante, la deciden llevar adelante en el marco de una militancia, en el marco de una práctica comunitaria, en el marco de una práctica ad honorem, y que surgió una construcción que tiene más de 10 años, en la cual el juego fue una herramienta de trabajo intergeneracional y territorial. Y eso se fue replicando en muchos barrios, en muchas ciudades, e incluso en muchos países. Hubo Cujuca en otros países de América Latina. Por ahí lo que me parece interesante en ese sentido es que esa experiencia, como otras, digamos, ¿no? Lo que está trayendo Daniela es muy interesante, porque es como otro plano, el plano de la ejecución de una práctica concreta, lo que ella dijo en la realidad, digamos, ¿no? Una práctica concreta en el momento en el cual uno va a implementar un juego determinado. Y ahí sí me parece que lo que yo trataba de plantear, y por ahí para poder darle diálogo a esto, ella decía, bueno, ¿por qué llevaría la libertad? Yo creo que el juego lleva a dos lugares, o sea, en términos teóricos. Un lado, en la concepción que yo estaba planteando, es un lado más un lugar más estático, más de la integración, más de la cooptación, y otro lugar es un lugar que podríamos llamarlo de la libertad de la subversión y más. La pregunta es interesante porque en la práctica concreta, ¿cómo se ejecuta eso? En la práctica concreta puede ocurrir que no haya espacio de juegos concretos de los sujetos que estén encerrados hoy por el coronavirus en todo el mundo. O puede ser que sí, digamos, ¿no? Y ahí hay un rol donde los educadores, los animadores, los recreadores, tenemos en términos de poder facilitar ese tránsito. Ahí es donde el juego se puede transformar en una herramienta clave que no es solamente el kit, yendo a la charla del día lunes, ¿no? Eso por ahí para ayudar. Bueno, gracias. Tenía la mano levantada Maricel. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Maricel, desde Argentina, estudiante de recreación y, bueno, docente en la carrera de guardaparque. Y mi experiencia, intento aplicar el juego quizás desde lo educativo, y a veces quería saber si existe algún concepto teórico sobre el contagio del juego, ya que muchas veces noto que, más relacionándolo con esto de la cuarentena, el virus y contagiarse, evitar contagiarse, porque me pasa muchas veces de proponer un juego y está esta reticencia del grupo, son poquitos los que de manera voluntaria e inicial se suman, y a medida que van viendo cómo transcurre el juego, se empiezan a contagiar y a sumar. Quería saber eso, si existe alguna categoría o algún concepto teórico con que se pueda poder relacionar con esta situación de cuarentena, de pandemia, más que nada porque justo en estos tiempos me llegó una propuesta de viralizar y hacer pequeños videos recreativos para un club, y bueno, la verdad es que me estoy haciendo amiga de las tecnologías, es la primera vez que estoy acá con Zoom, y bueno, quizás si tengo que pensar algo, se me ocurre pensarlo desde el contagio. No sé si se entiende la pregunta. Sí, a mí se me viene un poco la empatía también, ¿no? Con ese contagio tiene que venir la empatía de la mano para poder llegar al grupo o a quien queramos transmitirlo. No sé si alguien quiere decir algo respecto a eso.
Sí, quizás, no sé si la pregunta fue muy puntual en si existe un concepto teórico, pero quizás hay alguien o algún estudio que se haya ocupado de... Porque es curiosa esa reacción de hasta que no ven qué sucede, no se animan, se toman el juego o se toma el juego como algo que viene, no sé, a salir de la normalidad, quizás en el plano educativo. Me cuesta llevarlo a otro, pensarlo en otro espacio porque es donde yo lo desarrollo. Uy, bueno, acaba de ingresar Joaquín, creo, y Vicky. Porfa, les pido que apaguen el micrófono, así podemos escucharnos. Camila, 2 personas han levantado la mano, Juan Latasa y Daniela. Los vi, Ana, gracias. Quería responderle a Marisela, ahí Lucho Mercado habló del concepto de disponibilidad lúdica, que Ale Montoya sabe y conoce de esto, conducta lúdica. Así que quizás un poco te ayuda o les ayuda al resto. Igual para sumar a eso, repito, yo busqué en Google sobre juego y está enfocado a niñez solamente, así que también me parece que es desde nuestro lugar poder tomar en serio el juego para todo el mundo, digamos. Sí, total, coincido, gracias. Gracias a ti. Sigue entonces Juan Latasa. Ah, perdón. Acá Champi está diciendo que puede dar una mirada a Maricel. A ver, capaz puede ayudar. ¿Se escucha? Sí. Yo últimamente estoy leyendo, lo voy a pensar capaz más de la educación formal. Hay un autor italiano, un psicólogo que se llama Máximo Recalcati, que habla de algo que se llama, un texto que se llama La hora de clases en la erótica de la enseñanza, y lo que tiene que ver con la clase, pero también lo podemos traspasar al juego en relación a la coordinación, es en cómo se transmite en la relación del coordinador o el educando con ese saber, o en ese caso con ese juego. Hay una puerta de entrada para ver la transmisión o para ver la coordinación posible. Me parece que es un autor nuevo, o no, es más contemporáneo, para empezar a leer y ver esta cuestión de cómo uno transmite el saber o cómo uno transmite el juego cuando uno coordina. Digo, tiene que ver con una predisposición más que nada, para poder pensarlo de alguna forma. De una, Después gracias, Champi. Ahí yo escribí el nombre de Máximo Recalcati, después fíjate si está bien. Ahí lo copio. Dale. Gracias. Bueno, ahora sí, entonces, Juan Latasa, que había levantado la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Juan Latasa y estoy haciendo un doctorado en temas de juego cooperativo. ¿De dónde sos, Juan? Soy de Logroño, de España, de La Rioja. Y bueno, pues nada, simplemente es una reflexión en cuanto al juego libre, porque bueno, en el funcionamiento de mi investigación, yo utilizo lo que es el laboratorio de juegos y tuve una reflexión muy potente con un profesor de aquí que se llama Jorge Torres sobre el currículum oculto que tenía a la hora de desarrollar los laboratorios de juegos, ¿no? Y veíamos que efectivamente yo hacía una selección donde, bueno, yo sí que aquí trato de abrazar un poco lo que es la diversidad, siempre cuento con personas con diversidad funcional, afectivo-sexual, diversidad ideológica, de diferentes edades, con el fin de que sean juegos que puedan demostrar que al final se puede favorecer la cohesión grupal. ¿Qué pasaba? Que al final, cuando metíamos lo que era la parte de generar espacios, lo único que nos dábamos cuenta es que nosotros podíamos generar un espacio podíamos ayudar de alguna forma que las personas estuvieran cómodas en un espacio de interrelación, favorecer una cercanía de procesos, llevar un liderazgo adaptativo, pero al final las personas que creaban los juegos siempre eran las personas. De tal forma que la libertad como tal dentro del juego no se llegaba a generar hasta que las personas no lo percibían como tal. ¿Qué pasaba? Que muchas personalidades nos dábamos cuenta que coaccionaban lo que era la construcción grupal, porque había muchísimo liderazgo formal. Entonces les costaba muchísimo dar ese pasico atrás para que otras personas se empoderaran del proceso colectivo. Entonces, bueno, esto influenciaba en la motivación personal o de los grupos o en los contextos que desarrollábamos, ¿no? Entonces, una conclusión en cuanto al juego libre
bueno, que he sacado un poco en función de lo que he estado escuchando a lo largo de esta tarde, es que la libertad siempre va a estar condicionada y que debe de surgir de manera natural, y que en el momento en que cada persona puede ser quien quiera ser, siempre y cuando seamos capaces de abrazar la diversidad del grupo con el que estamos trabajando, siempre elijamos unas normas, ¿no?, que nos guíen dentro de ese juego. Pero nosotros como docentes, de alguna forma, siempre vamos a encaminar, aunque podamos llevar un liderazgo pasivo donde demos ese paso atrás para que sea el grupo el que se empodere. Muchas gracias, Juan. Nada, vamos. Bueno, levantó la mano también Daniela Peregrinelli. Daniela, ¿estás ahí? Perdón que me había olvidado que tenía apagado el micrófono. Yo quería, bueno, responder cosas que ya quedaron un poco, pero las traigo. La idea del contagio. El juego es una práctica cultural, ¿no? Y es diversa, o sea, porque justamente está muy sujeta al contexto, creo. Y entonces, cuando se aprende a jugar, se juega más. Y el escenario permite jugar. O sea, determinar o plantear un tiempo y un espacio de juego ya de alguna manera va a promover el juego. Y si además pongo ejemplos de juego o empiezo a jugar, lo más probable es que otros jueguen, porque es como práctica social, ¿no? Y no se da solo en niños y niñas eso. Si una familia se pone a jugar a las barajas todas las tardes, lo más probable es que otros de la familia jueguen a las barajas, etc. O sea, al acostumbrarte como buena práctica que es, lo más tiende a repetirse, a dispersarse, porque se va aprendiendo eso y se va generando, digamos, de alguna forma ese contagio, como le llamaba Maricel. Después hay otra pregunta que dice, ¿el juego guiado no es libre? Ahí hay un gran problema, que es nuestra base wisingiana, digamos. Cuando Huizinga dice que solo podemos llamar juego al juego que es elegido en libertad, ¿no?, entre dos jugadores, dos o más jugadores, significa que ninguna guía externa puede existir, más que la propia intención de esos jugadores. Eso dice Huizinga. Nosotros después agregamos que el coordinador, que esto, y queremos ajustar eso con Huizinga, pero la verdad es que Huizinga dice, cuando hay una intervención externa, sea la que sea, eso no es juego. Eso es lo que él dice en su libro. Nosotros, obviamente, si trabajamos desde la política, vamos a querer, la política es prescriptiva. Si yo, como gestora cultural, diseño un programa de juego, lo voy a diseñar con un objetivo, que va a ser mejor o peor ese objetivo, pero voy a tener un objetivo. Por más bueno que sea el objetivo, lo voy a tener, voy a querer conseguir algo. Que las familias jueguen con los chicos, que el juego se instaure en el espacio público, que el espacio público reconstruya trama social, ¿no? Y puedo tener algo más directivo y peor, como que los niños estén tranquilos y sentados en una mesa, o sea, no importa, unos son mejores que otros, pero son objetivos, digamos. ¿Y por qué no podría gestionar políticamente un proyecto sin un objetivo? ¿Para qué lo hago, no? Entonces, en ese sentido, es muy difícil pensar el juego en libertad. El juego libre, o en libertad, o para la libertad, digamos, se da cuando el chico juega solo, o el adulto juega solo, o no hay nadie alrededor, y tenemos esa sensación de espontaneidad de que nos ponemos a jugar. El juego para la libertad, entendido como esa también visión política, de que se juega para la subversión, y si hay un espacio, un escenario de juego, digamos, bastante bueno, podría decir, donde la persona puede intentar ensayar ser otra persona, estar en otro lado, actuar de otra manera a como actúa siempre, si yo puedo ofrecer esa circunstancia, posiblemente esa persona empiece a ver en sí misma que puede ser de otra manera, o que el mundo puede ser de otra manera. Esa es la apuesta de muchos de nosotros por el juego.
pensando que en ese ensayo de un otro mundo hay la posibilidad de vislumbrar un mundo diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy jugando, estoy haciendo que si todos los días, digamos, yo soy tímido, en el juego no lo soy, bueno, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo medio tonti, pero para que se entienda. Entonces, me parece que como coordinadores podemos crear escenarios, determinar tiempos, abrir posibilidades, y eso, allá hay una guía, allá hay una directiva. El tema es cuánto más vamos sobre el juego. Pero es difícil desde nuestros roles de coordinador de juego, desde nuestros roles de educadores, desde nuestros roles de gestores culturales o políticos, no guiar una experiencia lúdica. No veo cómo podría ser eso. Muchas gracias, Dani. Tiene la mano levantada la cantera. No sé quién está detrás de la cámara. Aviso que quedan 9 minutos, así que le voy a dar la palabra a la cantera. Y Marina, cortito, así podemos terminar. Hola, buenas tardes. Está re interesante lo que se viene debatiendo. Y nos quedamos con algunas cosas como el concepto de juego libre, que un poco ya lo estaba comentando Daniela, que entendemos que tiene que ver con que es un dispositivo posible dentro de una institución, con lo cual se le llama juego libre, pero se le puede llamar de otra manera, y por ahí es como ir redundando sobre lo que estaba diciendo, pero es una propuesta que seguro va a ser coordinada porque está dentro de una institución. Lo que puede ser es que no tenga una intervención directa o presente o una consigna declarada, pero a la hora de preparar el espacio, de los materiales que están disponibles, de ofrecer que el espacio quien quiera pueda jugar de la manera que tenga ganas y que entre como quiera, ya está condicionada y ya está pensada previamente, con lo cual seguro que no es juego, ¿no? Entonces nos agarramos de lo que decía Daniela recién, respecto de que lo que estamos haciendo en general son actividades lúdicas, no son estrictamente juego para lo que habla Johan Wiesing. Sí, pareciera que nos está asustando a los recreólogos que no sea juego eso, y bueno, sí, asumámoslo que no es juego, digamos. Juego es otra cosa, juego es lo que pasa espontáneamente. Y estábamos pensando acá también en esto de la cuarentena, que se estaba valorizando y compartiendo mucho cuestiones de, bueno, juguemos juegos de mesa o juegos virtuales o que pueda haber. Y bueno, no nos olvidemos de por ahí, no sé, sobre todo para quienes tenemos niños pequeños, de los juegos de crianza, los juegos de persecución, de ocultamiento. Acá estamos jugando un montón de búsquedas, de perseguirnos por la casa, de sostén también, de tirarnos en la cama y encimarnos y hacernos sanguchitos, digo, todo eso que sí se puede dar en la casa en estos momentos, y que me parece que es súper potente para no dejarlo de lado y solo jugar juegos de mesa. Bueno, gracias, seguimos escuchando y aprendiendo. Muchas gracias, Lucho y Nati, muchos saludos. Bueno, quedan 6 minutos, no sé si Marina querés hablar en 2 minutos, rápido, que era la que quedaba. Hola, sí. Eran un par de cositas. Una, que no manejo el término de laboratorio de juegos que había tomado Juan, ¿puede ser? Si lo quiere explicar un toquecito. Y bueno, el tema de juego libre, se da que estoy dando clase en profesorados y está como bastante bastardeado. Lo que yo me encuentro es juego libre en la cabeza de las estudiantes, como ya jueguen, ¿no? Sin una intervención, sin preparar el escenario demasiado, como que todo lo que no estoy preparando demasiado es juego libre. Como que hay que tener una mirada ahí como para que no quede tan bastardeado. Y otra cosa que me había quedado como para, más que nada, preocupación es esto del autosometimiento que hablaba Ramiro, llevado al tema de los niños, me parece, las niñas, me parece que es un lugar donde laburar mucho, porque se ve, o sea, en el contacto con los niños y las niñas, ves cómo ellos, por lo que reciben en la casa, por lo que reciben en la escuela, están autosometidos a un montón de cosas que les coartan el juego. Era esas intervenciones mínimas. Muchas gracias. Bueno, como para ir cerrando, porque ya quedan 5 minutos,
quería nombrar algo que dijo Fabián Vilas antes de irse, dejó una pregunta que dice, quienes acompañamos, animamos, coordinamos colectivos, no aplicamos juegos, aplicamos técnicas de carácter lúdico en pos de una intencionalidad y estrategia pedagógica concreta. Ese fue el aporte de Fabián, que me parece que está bueno remarcarlo. Bueno, por otro lado, les agradezco a todos por haber estado en esta tertulia. Les cuento que el viernes va a ser la próxima. Si tenemos este mismo inconveniente, vamos a volver a entrar con el mismo link de hoy. Y ahora va a haber otro espacio que van a poder volver a entrar al link, pero más tranqui. Yo no voy a estar moderando, acá son las 10 de la noche, así que me voy a ir a cenar. Y va a ser como más un café tranqui para les manijes que quieran debatir. Así que si quieren pueden abrir sus micrófonos y hacemos un aplauso general. Muchas gracias a todos. Gracias a Daniela, gracias a Marcos. Que se va a publicar la conferencia pronto. Muchas gracias a todos. Dejamos en el Facebook algunas de las cosas que fueron apareciendo. Agradecemos profundamente este espacio, profundamente la presencia de todos y de seguir estos debates. Abierto todo el... Gracias a Daniel. Hermoso caos. Se quiserem ficar para o café, têm que clicar no mesmo link, ok? Isto vai abaixo dentro de 3 minutos. Ramiro, o que é que estás a dizer? Que foi uma proposta abierta. Vale, yo lo que estoy tratando de decir mientras todos nos vamos yendo es que la propuesta del café fue una propuesta de varios participantes que dijeron no corten cuando corta, si nos queremos quedar charlando, quedémonos charlando. Todos estamos tratando de descubrir de qué manera funcionar, apagar micrófono, prender micrófono, qué plataforma. La verdad que todo es un aprendizaje para todos nosotros. Hubo alguien que en mitad del chat de hoy proponía usar el Meet de Google, que parece que aguanta más que Zoom. Todas cosas que nosotros no sabemos, de hecho sabemos muy poco. Sí me parece que en la charla de hoy la idea era que aparezcan de alguna manera cómo definir cuestiones del campo del juego. Marcos Brifa y Daniela Pellegrinelli nos dieron algunos andamiajes para pensar esas categorías en sus intervenciones. Y en el grupo de Facebook hay como algunas cosas que fuimos subiendo para que no se pierdan en el chat, que aparecían de hoy, digamos, ¿no? Algunas ponencias, la charla TED de Mansa, que vimos que estaba por ahí. Hay muchos amigos muy importantes, muchas amigas muy importantes que están en esta mesa y que estuvieron charlando hoy. Queremos que circule la palabra, queremos que aparezca, y la verdad que es todo un aprendizaje difícil. Cualquier cosa que necesiten socializar, usen las redes, usen el mail nuestro y usen el mail del Facebook de Espíritu Guerrero Editor, que es una editorial que piensa y hace libros en términos de profundizar este campo, ¿no? Y de eso tenemos por ahí una gran novedad para este año con la cual estamos trabajando mucho. Así que bueno, gracias a todos. Cuando se corte esto dentro de un minuto, lo que se va a abrir es un espacio de café abierto, autorregulado, autocondicionado, automoderado, que fue una propuesta de los participantes del lunes. Les pedimos disculpas de nuevo, como hizo Camila, por hoy las caídas, pero Camila Goldsman, que está viviendo en Berlín en este momento, que es argentina, técnica en recreación, se entusiasmó mucho con esta idea, fue quien hizo los carteles que en primera instancia publicamos, los segundos los hizo Sebastián Gerprani, que también queremos agradecerles a ambos, y agradecer profundamente a Ana da Silva el uso del instituto y tu colaboración, junto con la colaboración de Cuadernos de Animación Sociocultural, la revista que tiene base en Valencia, cuyo director es Mario Viché, que también es donde vamos a poner el soporte de todas estas charlas en el momento que las terminemos.
Dicho esto, Y nos vemos estamos el cerrando este viernes. espacio y nos encontramos en el café los que tengan ganas. Muchas Hasta gracias. el viernes. Un abrazo, Ramiro, y un abrazo a todos. Muy bien, Ana. Juan Latasa, un abrazo. Saludos. Un abrazo, Mario. Cuídate mucho. Nuestro nivel inicial les pasa eso. Eso me parece, Champi, que nos puede ayudar a este kit. No, ahí cuando vos hablás de sentido, lo trajeron antes, era la intencionalidad pedagógica. Para mí también nos allana el camino. Sí, con eso. La intencionalidad que le damos. ¿Y cuál es la intencionalidad? Digo, ¿y desde dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué significa? ¿Y qué queremos generar? Bueno, ya lo veníamos trayendo. Ahí, yo estaba leyendo el chat, Marina trajo mandato y no propuesta, y me parece que eso también es fundante. Mandato y no propuesta. La diferencia es... Con eso que dice Champi. Sí. Nada, me parece que hay también otra idea para pensar es entre mandato y propuesta y la intencionalidad pedagógica, esas tensiones que hay en la escuela o en los espacios de juego, de recreación, donde cada uno se desarrolla. Continúe el que quiere, digo. Sí, pues voy a hablar yo un poco como de la concepción de la recreación en la lógica que se maneja desde Colombia, exactamente en la Universidad del Valle, que pues es un debate allí bastante complejo porque se mira la recreación como la actividad social general, como lo propone Guillermina Mesa, y rompe, digamos que la cadena un poco de la concepción de la recreación con el deporte, la concepción de la recreación con las artes, la concepción de la recreación con, bueno, otras dimensiones allí, y se convierte, por decirlo así, en un campo específico. En relación a la lúdica y el juego, que es algo que hablaba Ramiro al inicio, que habían unas concepciones que los separaban para la concepción de Mesa, pues la recreación tiene la lúdica como un núcleo problematizador dentro de la recreación como actividad social general. Hay tres núcleos problematizadores que son lo lúdico, lo festivo, que tiene que ver con las tradiciones, las fiestas, carnavales, y lo contemplativo, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la actividad psicológica, ver un museo, ver una obra de teatro, todo lo que se hace desde la interiorización. Por ahí decían invitar a Guillermina, es difícil, ella todavía vive, pero mantiene muy ocupada, no sé si tal vez pueda participar, habría que ver cómo la invitamos y si nos acepta la invitación. Bueno, con respecto a lo del aquí y el ahora en el juego, el aquí y el ahora, el mejor ejemplo que podríamos colocar, usando un poco también obviamente las palabras de Maturana respecto al juego, que dice que el juego es una posibilidad para lograr ese aquí y ese ahora, es el ejemplo de Momo. Cuando aquí están los niños jugando a los marineros, ellos juegan a ser marineros, pero en ese momento no juegan, son marineros. Ellos en ese momento se transforman y el profesor, no recuerdo el nombre del profesor, que es un científico y habla de términos científicos y todo, en ese momento cuando uno está leyendo la obra, uno comprende que ese niño no es un niño el que está jugando, sino que es un científico, es un profesor que maneja términos científicos y bueno, puede que no estén en la realidad, puede que no sea correcto, pero ahí mismo está él creando un conocimiento que lo hace creer a él. Digamos, el término del actor vuelve a ser él, y él en ese momento es un profesor, es un científico. Entonces, en ese tema allí, el aquí y el ahora es eso, es cuando yo me entrego a una situación y en esa situación yo soy lo que considero que soy. Respecto a lo que hablaba Daniela sobre el enfoque de la educación, desde Colombia, en Univalle, vuelvo y lo digo porque aquí hay más concepciones de la recreación, pero la que se maneja en Univalle, en Cali, tiene que ver mucho con el recreador cuando se convierte en un agente educativo. Y en ese lado propone un proceso, que ese proceso se convierte pues, en algo que se construye colectivamente, ¿sí? Entonces, el juego se propone, se construye colectivamente, y ahí nace la concepción de lo popular, que se trabaja mucho desde la educación popular, desde el Paulo Freire. Entonces, la noción educativa del juego viene cuando el recreador se convierte en un agente educativo que posibilita las actividades. No es, bueno, ¿qué van a hacer? Y déjenlos que se defiendan. Usted lleva una intencionalidad, esa intencionalidad pedagógica está orientada, usted ya sabe por dónde va el juego, pero usted deja que las personas posibiliten, no lo conductualiza, sino que usted deja que las personas propongan. Y en esa proposición es cuando el juego se convierte en una posibilidad, se convierte en una construcción colectiva, que tiene que ver con el enfoque popular.
Y por ahí está Gabriel Garzón también, que ahorita estuvimos hablando, y él habla un poco del juego también desde el aprendizaje, y el juego ahí él dice que ocupa una acción en el aprender, y es que abre las puertas a compartir el espacio. La actividad se mantiene en la esencia del ser elegida y no impuesta en su realización. Entonces, como esas comparaciones que tienen diversos autores desde el juego y cómo se pueden convertir en una intencionalidad pedagógica. Gracias. Me parece que el café es la continuación de la tertulia, ¿no? Yo para... hay mucha gente que veo y otros que no, pero aprovechando que estoy viendo a uno, ahí pregunto para disparar un poquito. ¿Vos, Mariano, cómo la ves? Sí, perdón. ¿Se escuchó? Sí, sí, ahora sí. Decía que recién corté y estuve un rato desconectado, recién volví a conectar y escuché al final de Camilo, pero no sé de qué tema estaban hablando, perdón. Que me pregunta Ramiro qué pienso, pero no sé sobre qué. ¿Cómo venía la cosa? No, estábamos abriendo el café y a partir del debate que se dio antes con Marquitos, con los compañeros que hablaron en la cantera y hablando de juego, no había visto que estabas. Nada, ¿cómo la veías vos el tema? ¿Cómo ves el tema hoy? Estamos el tema del confinamiento, ¿cómo lo viviste digamos, estamos ahí como buscando las categorías teóricas que nos sirvan? Nada, era eso, estábamos ahí, En general. Camilo ordenó mucho y yo le decía, invitar a Marinés Mesa, Juan Camilo hoy nos ayudó como por ahí a ordenar autores. A Marinés hace mucho que no la vemos nosotros por acá, por el sur de Sudamérica, y un poco era la idea, nada, motivar un poco el diálogo, por eso te estaba chuceando un poco. Bueno, no, en principio está buenísimo. Saludo a un montón de gente que conozco que no pude saludar. No sé si Marquito ya se fue, hace mucho que no lo veía. Muy contento de verlos y de escucharles. Y fueron una cantidad enorme de temas, no sé, de cada tema se me ocurrían un montón de cosas. La verdad es que no tengo más preguntas que certezas, ¿no? Con todo esto, pero sin duda hay algo de lo que esta pandemia está generando, esta cuarentena mundial, que tiene que ver con... a mí la pregunta, más que en el juego, se me coloca en el lugar del cuerpo, ¿no? ¿Qué relación entre el jugar y la presencia del cuerpo, o el jugar desde la virtualidad, o el encuentro de las familias en casa sin poder salir? Entonces, como que cuando queda ese tiempo, no quiero decir libre, ¿no? Porque no lo es, sino el tiempo sin tarea prevista, lo primero que surge es, ¿jugamos a algo? ¿No? También puede ser, vemos una peli, pero el lugar del juego me parece que se está revalorizando desde ese sentido de encontrarle, también me sale la palabra una utilidad, pero que no es, pero sí es una ocupación del tiempo, desde un paquete de reglas elegidos, con la familia que está encerrada, o con quien sea que uno está compartiendo esta cuarentena, y se abren muchas preguntas ahí. La verdad es que no lo he elaborado todavía. Ahí estaba la invitación de Marquitos de crear nuevas categorías, de pensar desde otros lugares, y la verdad es que a mí me gusta hacer eso, ¿no? De correr como el debate principal y entrarle por un costado.
pero la verdad es que no tengo nada concreto para decir, más que preguntas, ¿no? Y me parece que es un momento que es generador de un montón de preguntas, más que de respuestas. Yo creo que lo que marca la característica de este momento es la incertidumbre. Y me parece que podemos igualar esa incertidumbre con esta idea de final abierto, ¿no? de tensión lúdica, más allá de que la incertidumbre es generalizada y es si vamos a seguir viviendo en este mundo o si el capitalismo va a seguir entero o qué va a pasar después. No sé si vieron un videíto de este músico Pedro Aznar que pregunta, que tiene un relato, que ahora después lo veo si lo linkeo, que dice, la pregunta queda abierta, ¿no? Y la pregunta es, ¿y después qué? ¿Y después de esto qué? ¿Vamos a seguir todo igual? ¿No? Y ahí también, con el juego nos tenemos que preguntar. Para mí es mucha incertidumbre, la verdad que no tengo certezas. Todas las teorías que se han mencionado las hemos recorrido, y yo no sé si alguna da respuesta para estos momentos. Creo que hay que sentarse, por eso festejo la tertulia, hay que sentarse a pensar, a seguir jugando, digamos, ¿no? Bueno, por ahora eso. O Eduardo Lalo levantou a mão. Sí, sí. Es para presentarme. Bueno, fui invitado desde Uruguay a la tertulia, si bien yo soy de Mendoza, Argentina. Así que nada, estaré escuchando y cuando crea que es conveniente participar, participaré, sabiendo que la palabra ocupa espacio. Así que gracias por la charla y aquí estoy. Obrigada. Eu gostaria só de dizer uma coisa ao Mariano, relacionado com o que o Mariano disse. Nós estamos fechados em casa há 15 dias já. E quando as pessoas pensam que temos muito tempo livre, porque estamos em casa, não é assim. Porque, por exemplo, tanto eu que sou professora, eu não tenho muito tempo livre, eu estou a dar aulas no Zoom, no Moodle, em plataformas, e eu tenho tanto ou mais trabalho do que se fossem classes, aulas presenciais. Portanto, eu não tenho mais tempo livre, apesar de estar em casa. Se eu for falar da minha filha, a minha filha tem 16 anos. Os professores e as professoras estão a dar muitas tarefas escolares através das plataformas. Alguns professores, algumas professoras não usam plataformas digitais, mas pedem trabalhos e depois as crianças e jovens têm que os fazer e enviar vídeos e, portanto, também não lhes resta muito tempo livre. Ou seja, parece-me que continua a ser, a maior parte do tempo, continua a ser a escola e tarefas escolares. Não sei se o facto de estar em casa e da situação do vírus altera grande coisa. Sí, yo concuerdo con el tema de las clases presenciales y virtuales, ¿no? Pues a mí me está pasando en este momento es que la universidad en Colombia cerró, el gobierno decretó cuarentena nacional y toque de queda, y creería uno, no, estoy en mi casa, puedo tener más tiempo, puedo hacer otras cosas. Mentira, y eso que nosotros trabajamos, la concepción del tiempo, ¿no? Desde recreación y de lo que hacemos acá en Colombia con la concepción de recreación Univalle. Pero no, en realidad lo que estoy experimentando es algo que Esperanza Osorio hace poco en un congreso aquí en Colombia hablamos y era el tedio. El tiempo encerrado se convierte en un tiempo tedioso, en aburrimiento, no le rinde uno el trabajo, no hace nada, a pesar de que sabe que tiene cosas que hacer. Entonces no es un tiempo libre, ¿no? Es un tiempo como inerte más. Creo que eso es muy, muy interesante analizar ahorita en tiempos de cuarentena.
Bueno, ya que nadie habla, aprovecho que por aquí vi, ahorita a las 18 horas México, hay un taller también virtual que se llama, el grupo se llama Títeres Resistiendo al Coronavirus, lo pueden buscar en Facebook. Van a hablar sobre el teatro en miniatura, para los que les interesa el tema de los títeres. Ahí la información. Bom, estou a gostar deste café, mas ao mesmo tempo estou a estranhar um pouco, é um pouco estranho para mim, porque quando propuseram a seguir à tertúlia fazer um café, eu pensei que fosse outra coisa, que não fosse a continuação da discussão e da reflexão. Pensei que houvesse outro tipo de interação entre as pessoas, de convívio, e estou a estranhar um pouco. Então, eu pergunto-vos se podemos falar de outra coisa que não seja o jogo, dizer outras coisas uns aos outros, umas às outras, que não tenham a ver com o jogo, com o campo do jogo, com a recreação, com o ócio e o tempo livre. Se vocês querem falar de outras coisas, porque isto é um café. Não há café, mas... Olá, muito boa noite. Falo Rui Francisco, eu sou do Fundão Portugal. É a primeira vez neste género de grupo que eu acho eu. Estou um bocado tímido, passando à frente. Eu sou animador cultural, já estagiei e trabalhei em Centro de Lara. E uma das minhas dificuldades, outra vez o tema do jogo, é conseguir aplicar o tema jogo ou derivados à terceira idade. Porque eles normalmente, dividem-se por vários grupos. É aqueles que não querem fazer nada, há aqueles que dizem que não querem brincar, por mais que eu troque o nome, e depois há aquele grupo que vem participar, mas acaba por ficar intimidado pelos outros. Aproveitei para tentar ver se alguém me conseguia ajudar a tentar obter uma outra forma de aplicar, sem ser com o nome jogo, outra forma de pôr em prática. Obrigado, Rui. No sé si habéis entendido la pregunta, ¿no? Más o menos. Ok. Lo que... Si nos puedes traducir sería bien. Sí, lo que Rui ha preguntado, ha dicho que es de Fundão, en Portugal, y que es animador y trabaja con personas mayores. Y que dice que es difícil para él jugar y hacer juegos con personas mayores, porque que dice que hay una división en 3 grandes grupos de seniors, de personas mayores. Seniors en portugués es personas mayores. Personas mayores, sí, se dice eso en español, ¿no? Viejos, viejas, sí. como yo, o más, ¿ok? Sí. Entonces, él dice que hay personas mayores que no quieren hacer nada. Un otro grupo, personas mayores que dicen que no quieren jugar, no quieren hacer juegos. Y personas mayores que quieren, pero que se quedan muy tímidas, se quedan muy... como las otras no quieren jugar o no quieren hacer nada, ellas no participan tan fácilmente, aunque les gusta jugar o les gusta hacer juegos. Entonces, Rui pregunta si podéis hablar de alguna práctica o experiencia o algún saber que tenéis sobre juegos con personas mayores de estos grupos que no quieren hacer nada, que no quieren jugar o que quieren, pero no están, son muy tímidos o hay otra cosa que no sé, una barrera que no se consigue quebrar. Entonces, si una persona quiere hablar con Rui. Mira, nosotros teníamos programada, de hecho, para abril una actividad en el casino de Pamplona, lo que pasa que era para abril y por lo tanto se va a retrasar la actividad.
pero lo que hemos hecho es un recopilatorio de juegos de mesa desde el siglo XVIII hasta ahora, concretamente de este libro, no sé si se ve por ahí, que es Juegos de Mesa Vintage. El autor es Adrián Sevilla. Ahora sí que os puedo poner directamente la referencia. Y bueno, lo que hemos hecho es retomar la cultura popular del juego de mesa perdida y hacer un circuito de mesas con personas de centros de días, de residencias de personas mayores. Eso sí, sí que casi todos son relativamente mayores, por decirlo de alguna forma. Y otra iniciativa que hemos llevado a cabo es por medio del kamishibai, que es el teatro de papel japonés, que son unas láminas de lina 3 que se pueden pasar una detrás de otra, que vamos contando cuentos, que en este caso son ellos los que los crean y los que van pasando de residencia en residencia. Os pongo, si queréis, los recursos aquí. Y personalmente sí que nos ha funcionado bastante bien, y además en residencias con personas con dependencia moderada. O sea, ya no solo leve, sino también moderada. Grandes dependientes sí que muchas veces nos quedamos en un ocio bastante pasivo, la verdad. Pero en el otro sí que ya son más protagonistas porque de alguna forma generan ellos el recurso. No sé si esto te vale de ayuda. Rui. Sim, me ajudou bastante. Ok. Eu queria só dizer que la Cantera, la ONG Cantera, ha levantado la mano, entonces si quiere hablar. La Cantera. Hola, sí, Hola. sí, acá estoy. No, me quedé con lo que preguntaba Ramiro del sentido del juego. Me parece que cuando pensamos en sentido, estamos hablando de un sentido del juego como herramienta, digamos, de un juego pensado, planificado, no del juego espontáneo a secas, puro, o como le queramos decir, porque ese no tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad más que un fin en sí mismo del propio placer. Pero entonces, si pensamos en el sentido del juego como herramienta, me parece que hoy el sentido que le estamos dando al juego y que estamos, por lo menos desde la cantera, difundiendo y motivando, es un sentido utilitario de atravesar esta situación angustiosa que puede ser el encierro, la cuarentena, etcétera, ¿no? Como meterle un condimento, meterle algo que aporte a la salud mental de las personas que estamos sin poder salir, sin poder hacer otras actividades por fuera. Por eso me parece que ahí va el sentido de hoy, digamos, no es nada más trascendental que eso, y no es poca cosa, porque hay que atravesar esta situación de angustia y encierro. Entonces, me parece que el aporte por ahí nuestro es ese, y hoy ese juego va a servir para eso, y no para liberar al mundo, sino que tenemos que atravesar hoy esta situación y seguiremos construyendo, pero me parece que no es poca cosa el aporte a la salud mental. Yo quería decir algo, Ana, ¿puedo? Sí, sí, claro. Es autogestión. No, bueno, pero me da miedo. Había un compañero que en el chat estaba poniendo las cuestiones de clase, ¿no? Que claramente son las cuestiones de clase, que claramente son categorías fundamentales, ¿no? O sea, no es lo mismo quedar recluido para los sectores medios con agua, luz, internet, una buena biblioteca y muchos ambientes o varios ambientes para dormir, que para los sectores bajos. Eso es una cosa que es fundamental poner sobre la mesa. Tampoco es lo mismo en otras categorías, por ejemplo, hombres, mujeres, no binarias. Lo dejo titulado, de este tema no voy a hablar, pero es obvio de que es distinto. Por eso yo ya decía, soy hombre, por más que esté intentando deconstruirme, es obvio de que para la sociedad no es lo mismo el lugar del hogar para el varón que para una mujer por los mandatos asignados y los construidos.
Pero lo que dice Natalia recién de la cantera, a mí me parece que es muy interesante, porque lo que importa, Nati, es en qué sentido ustedes hacen las propuestas de actividades. La cantera está haciendo una actividad por día, entre otras múltiples cosas. Uno diría, bueno, esas actividades son una actividad en sí mismo. Te propongo a jugar con los vasos. Y este juego de coordinación de vasos, que yo lo estoy tratando de resolver, es una actividad para pasar el tiempo, pasar el encierro. Es una actividad que está propuesta de alguna manera y el sentido lo va a encontrar el jugador, podríamos decir. Es verdad. También es verdad que es una apuesta en un contexto muy difícil, que es gratuita, que es para todos, que es abierta. Entonces, ahí es donde me parece que hay que resignificar ese. O sea, vos decías, eso no va a transformar el mundo, no, bueno, nada lo va a transformar. Nada lo va a transformar. Una revolución global va a transformar este orden injusto. Pero, ¿qué cimientos podemos poner cada uno desde la propia vida cotidiana, que ahora tenemos un tiempo disponible? Algunos, Ana está explicando, otros no. Me hacen trabajar el doble. O me heterocondicionan diciéndome ahora tengo que hacer gimnasia, tengo que hacer yoga, tengo que hacer tai chi, tengo que traer al MoMA que me abrió todo, tengo que todas las plataformas abiertas, tengo que verlas, me abrieron Netflix gratis. No, pará, son 24 horas, tengo que dormir, tengo que armar rutina. Y hasta la NASA nos mandó qué hacen los astronautas en encierro. Pero lo concreto que me parece que nos puede ayudar, Nati, por lo que vos decís, es que la cantera con la propuesta que hace, no le está vendiendo las propuestas a una empresa para que se la den a sus empleados y mejoren su tiempo de encierro mientras la pandemia acaba con la humanidad. Están haciendo una propuesta para que cada uno transforme su tiempo heterocondicionado de lo que tengo que hacer obligado en mi casa a un tiempo más autocondicionado, con una propuesta, con un vaso, jugando con un vaso y con un ritmo, que para mí es una revolución galáctica, porque no soy justamente una persona coordinada. Y eso tiene mucho valor para sí, no en sí, para sí. Aunque cuando ustedes lo tiran a la red, no saben qué efecto va a tener. Por eso lo traigo, porque me parece que pequeñas cosas hacen grandes cambios. Y este es un momento, fíjense esto, cuando se nos ocurrió este foro, dijimos, si somos 8, estamos bien. ¿Por qué hay 150 personas que se juntan a escuchar a 2 hablar y demás? Bueno, porque hace falta encontrarnos con lugares que la teoría nos dé andamiaje y armarlo. Y eso tiene un valor, porque todos disponemos de este tiempo, pero este mismo tiempo podríamos estar aprendiendo a hacer recetas, o podríamos estar haciendo otra cosa. Bueno, el sentido del tiempo que cada uno le va a dar es lo que va a tener potencia. Y ahí es donde me parece que el juego tiene posibilidad para hacer potencia. Quero dizer-vos que dentro de 6 minutos vai parar outra vez a tertúlia, né? A videoconferência. Então penso que desta vez, no final destes 6 minutos, eu vou encerrar a reunião, está bem? Ok? Tá? Pronto, então nós já estamos neste café há meia hora, há 30 minutos, ou mais, há 35 minutos, e daqui a 5 eu vou cerrar a reunião, está bem? Ok? Então, encontramos-nos na próxima tertúlia, na sexta-feira, com o mesmo link. Eu vou ver se consigo que o Instituto Politécnico resolva o problema dos 40 minutos, porque na segunda-feira não tivemos este problema. No hemos tenido el problema el lunes. Entonces voy a ver si soy capaz si el instituto puede hacer algo. Si no puede hacer algo, que va a pasar el mismo el viernes. Entonces te pregunto, Ramiro y el Espíritu Guerrero, si queréis intentar otra solución, pero yo he creado este link para las 2 próximas. Pero no pasa nada. Si queréis cambiar y experimentar la otra, yo entiendo. Nosotros, Ana, morimos con vos.
a muerte con Portugal y con vos, que en los momentos donde en América Latina no teníamos Zoom para tantos, abrieron el instituto. Nosotros amamos Portugal y les agradecemos que a todos los participantes de esta tertulia nos hayan invitado a visitar Lisboa para el verano que viene. Gracias, Ana, por habernos abierto. Jamás nos iríamos en este momento. Mantenemos hasta el final. Marina, ¿sí? ¿No? No, estaba festejando el viaje a Portugal. Gracias. Ok, quando vierem em Portugal, eu sou professora em Santarém, mas habito em Lisboa. Então, são bem-vindos, são bem-vindas, ok? A sério. Ok? Pronto, então, faltam 3 minutos e meio, 3 minutos. Ramiro, faz lá um jogo conosco, juega con nosotras, o con nosotros. Hace un juego con nosotras. Yo no soy, déjame ver quiénes están. Hace un juego, no empieces a hablar, hace un juego. Está más Rocío que nosotros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos en estos 3 minutos de la siguiente manera. El que pierde, se va. Vale. El que pierde, apaga y se va. ¿Vieron que abajo dice, a la derecha, salí de la pantalla, te vas? ¿Está claro? Ahí están, atrás de Sergino, están saludando. ¿Estamos? Entonces, cada uno, vamos con el piedra, papel y tijera que empezó, mostramos, el que pierde se va. Vamos a quedar... Yo me quedo hasta el fin. ¿Okay? Vos te quedas hasta el fin. Bien, Ana tiene inmunidad. Es piedra, papel y tijera y hay que mostrar. Pedro, tenés muy poca luz, así que mostrá bien adelante, pues sos muy tramposo. Somos 27. 27. Los que... Abran sus micrófonos. Vamos a empezar por ahí. Abran sus micrófonos, así nos escuchamos. Yo voy a hacerlo. Pará. Tendríamos que jugar todos contra Ana, porque si no, ¿contra quién jugamos? ¿Quién marca con quién perdemos? Yo hago una propuesta. Muy difícil la propuesta es así. Yo voy a decir, Ramiro, oye, yo voy a decir quién juega con quién, ¿vale? Muy bien, dale. ¿Vale? Yo voy a decir quién juega con quién. Y la persona que pierde se sale. Ramiro con Drop. Dale. Dale, Pedro. Ahora que no te veo. Ahí está. No importa, dale, boludo. No quiero ver lo que haces porque lo vas a hacer a destino. Dale, todo está viendo. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! Dale. ¿Qué hizo? Piedra, papel o tijera. Te vas, Pedro. Chao. Ok. Analia va a jugar con Rocío. ¿Conmigo? Vamos, sí. Piedra, papel, ¿con quién estoy jugando? Con Rocío, no importa, nosotros te decimos. Piedra, papel, tijera. Las dos igual. Voy a sugerir que no hagan así, solo así. ¿Por qué no querés? No hagan así, ¿vale? Otra vez. Dale, piedra, papel o tijera. Ok, el mismo. Otra vez. Ok, ahora Juan Andrés juega con Camilo, con Juan Camilo. Juan Andrés juega con Juan Camilo. Va. Dale. Piedra, papel o tijera. Juan Andrés, has perdido. Juan Camilo, has ganado. Okay, ahora la cantera juega con la cantera. Vamos, Juandera. Piedra, papel o tijera. Piedra. El mismo. Empieza de nuevo. Hagan siempre papel. Dale. Ahora Marina juega con Rui, de Portugal. Marina con Rui. Pedra, papel. Rui. ¿Estás pronta? Pedra, No te papel.